Conozca los factores que se evidencian tras el cambio del aislamiento al distanciamiento social. ¿La ciudadanía cumple estas disposiciones? ¿Cómo se llevan a cabo las actividades en base a la semaforización en Quito? Reactivación del transporte público con las respectivas medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Amigos, amigas, muy buenas noches. Les saluda Steven Lucas. Gracias por estar con nosotros en COVID Noticias. En medio de este momento difícil que atraviesa nuestro país y el mundo, en la ciudad de Quito, al igual que en otras ciudades, se han adoptado una serie de medidas que han permitido de alguna manera evitar la propagación de esta enfermedad. Les traemos un reportaje sobre las medidas que se han adoptado en la capital en base a la semaforización dispuesta por el gobierno y el flujo de la ciudadanía. Actualmente, el país se encuentra atravesando momentos difíciles, puesto que el presidente Lenín Moreno dispuso el pasado domingo 3 de mayo una nueva medida para retomar paulatinamente algunas actividades laborales y económicas. Previo a estas disposiciones del gobierno, donde se anunció la finalización de la cuarentena para adoptar la nueva normalidad, en la que la ciudadanía pasa del aislamiento al distanciamiento. En la ciudad de Quito, el alcalde Jorge Yunda, mediante un oficio escrito, pidió ampliar la cuarentena, justificando que Quito es la ciudad más poblada del país. Después de varios días de análisis, el mandatario señaló que los alcaldes de cada ciudad serán quienes tengan la última palabra, es decir, que las autoridades locales deben tomar las decisiones de mantenerse o cambiar de color en cuanto al semáforo. La denominada semaforización inició este lunes 4 de mayo en todo el país, teniendo como punto de partida el color rojo en todas las ciudades. ¿Pero qué significa mantenerse en semáforo rojo, amarillo o verde? En cuanto al color rojo, se mantienen las normas dispuestas a escala nacional. Los horarios de las entregas a domicilio se extienden. Sigue el toque de queda dispuesto desde las 14 horas hasta las 5 horas. Suspensión de las clases y jornadas laborales de manera presencial se mantiene. Si se cambia a color amarillo, se retoman las jornadas laborales hasta el 50% de su personal. Los locales comerciales pueden operar hasta el 30% de su aforo. Autorización del transporte urbano con un 30% de su capacidad. Se reduce el toque de queda. Empieza a las 21 horas y finaliza a las 5 horas. Y bajo el color verde, se retoma la jornada laboral hasta el 70% de su personal. El toque de queda se reduce. Rige desde las 24 horas hasta las 5 horas. Los locales comerciales pueden operar con el 50% de su aforo. El servicio de transporte es autorizado para funcionamiento con el 50% de su capacidad. ¿La ciudadanía cumple estas disposiciones? La ciudad de Quito aún se mantiene en semáforo de color rojo, pero, aún así, la ciudadanía ha hecho caso omiso a las disposiciones de las autoridades, ya que podemos evidenciar el flujo de personas en las calles como si todo estuviera llegando a su fin. Las autoridades municipales se han mantenido en constante monitoreo. Por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito, se encuentra realizando operativos y controles en las vías para la restricción vehicular en la capital. Este control es autorizado mediante un decreto presidencial y la autorización del COE Nacional. Los días sábado y domingo no podrán circular ningún vehículo particular, a excepción los vehículos con propietarios o conductores que sean personal militar o policial o personal médico. Mientras que la Cámara de Comercio de Quito ha solicitado que la capital pase a semáforo amarillo, a lo cual el alcalde Jorge Yunda, mediante su cuenta de Twitter, dijo: a estas alturas de la pandemia, tenemos que aprender a protegernos por nosotros mismos. Mascarilla, distancia, lavado de manos,
pruebas. Se tiene previsto que para el 26 de mayo se cambie de semáforo en la ciudad de Quito. Los cambios que se aproximan han permitido percibir la reactivación de las diversas actividades económicas, así como también el flujo del transporte público, considerando las medidas sanitarias para prevenir la propagación del coronavirus. En el caso del sector comercial, se han adoptado normas para evitar el contagio, pero teniendo la oportunidad de activar de manera paulatina sus actividades, así como lo han hecho los centros comerciales, partiendo de un protocolo de sanidad donde todos deben mantener el distanciamiento social. El uso constante de mascarilla y guantes es obligatorio. De igual manera, los establecimientos comerciales de los diferentes lugares de la ciudad han adoptado por la reapertura de sus negocios, mientras que otros se mantienen con sus puertas cerradas. Por otro lado, los servicios del IREVI o entregas a domicilio es lo que se ha visto con gran afluencia por las calles de la ciudad, considerando que es una alternativa que el gobierno permite su circulación bajo la presencia del respectivo salvoconducto. La exigencia que ha pedido los clientes al momento de una entrega, pues es que contemos con nuestros guantes, mascarilla y gafas protectoras. En este caso yo no utilizo gafas protectoras, yo utilizo lo que es mi casco, ya que al momento de entregar el producto, yo estoy con todos los equipos necesarios para evitar cualquier tipo de contagio o transmitir este virus. Estos servicios disponibles a la ciudad permiten la adquisición de un sinnúmero de productos, en su mayoría alimenticios. Por su permanente contacto con la gente, también siguen estrictos protocolos de sanidad en todo el proceso y desempeño de su trabajo. Se ha hecho una norma en el que tenemos que entregar a 3 metros de distancia el pedido. Las respectivas medidas de salubridad a las que se acoge la ciudadanía también se perciben en la reactivación del transporte público, ya que si se pasaría al semáforo amarillo, los transportes podrían circular con el 30% de su capacidad total. Teniendo en cuenta, antes de la pandemia, en el sistema municipal de transporte se movilizaban cada día en promedio 900.000 personas. De ellas, 325.000 viajaban en 113 unidades de trolebús. 272.836 lo hacen en los 123 buses de Ecovía. El resto se trasladaba en el corredor suroccidental. Sin embargo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció, tras la grave situación que se vive sobre el COVID y tras conversaciones con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se decidió que en Quito operara el 10% del transporte público. Esta como medidas para precautelar la salud de los quiteños. Únicamente podrán circular quienes trabajan con alimentos, salud y seguridad. El día de hoy, según me ha dicho el propio alcalde de Quito ayer en la noche, el día de hoy vamos a tener un mínimo funcionando de transporte público, un mínimo. El 10% de lo que funciona en un día normal. El 10% de ese transporte tiene que servir para que se mueva quien trabaja en alimentación, en salud, en seguridad, en producción de estos víveres de primera necesidad o de productos sanitarios. De esta manera, el país va tomando poco a poco las actividades académicas, laborales, económicas y cotidianas, las cuales fueron afectadas por la pandemia mundial del coronavirus. Estamos seguros que pronto esto acabará y volveremos a la normalidad.